más nos es de mucha bendición poder llegar hacia tu vida con un mensaje de parte del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante: cómo vivir en lo sobrenatural. ¿Cómo vivir en lo sobrenatural? Lo sobrenatural traspasa las leyes de la naturaleza. La fe pertenece a ese mundo de lo sobrenatural. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los patriarcas, los profetas, los grandes siervos de Dios como los apóstoles se movieron en el terreno de lo sobrenatural. Estamos llamados a actuar de la misma manera. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Todos estos hombres de Dios que va a empezar a relatar el libro de Hebreos capítulo 11 son hombres que se movieron en la fe. Todos ellos pasaron experiencias dolorosas, pasaron experiencias particulares, pero cada uno de ellos se movieron en una sola manera, se distinguieron por una sola manera que sintetiza el mover de sus vidas: la fe. La fe. La fe es la esencia de lo sobrenatural. Muchas de las personas, el mundo se va a actuar sobre la base de lo natural, sobre la base de lo que prueba de alguna manera la ciencia, de lo que prueba la tecnología, pero los cristianos nos movemos no solamente por lo que vemos. Los cristianos nos movemos en el camino de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es algo que pertenece al terreno de Dios, es algo que pertenece al terreno y a la dimensión de la fe. Por eso dice la palabra que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué vivir en lo sobrenatural? ¿Por qué vivir en lo sobrenatural? Todo ser se desenvuelve en medio de un hábitat. Todo lo que nosotros vemos, todos los seres vivos, los animales, se mueven en un hábitat, en un determinado hábitat, ¿verdad? Si vemos a los peces, si vemos a las aves, si vemos a cualquier ser vivo, tienen un hábitat. ¿Qué cosa es el hábitat? El hábitat es el lugar donde un ser se encuentra su ambiente natural. Allí se va a desarrollar y va a encontrar todos sus recursos. El hábitat es la casa natural de todo ser viviente, ¿no? Cada uno de nosotros pertenecemos a un hábitat que nos permite la sobrevivencia, nos permite nuestro desarrollo. Entonces, ¿cuál es el hábitat de un cristiano? ¿Cuál es el hábitat de un cristiano? ¿En dónde se desarrolla naturalmente un cristiano? De acuerdo a la palabra, nuestro ambiente y nuestro hábitat es la fe, es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Romanos 1:17 dice que el justo caminará por la fe. Estamos llamados a vivir por fe, a caminar por fe, y es la única manera en que nosotros vamos a poder agradar a Dios. Las personas que no viven en fe no van a poder agradar a Dios porque no se van a mover en el hábitat correcto. Nuestro hábitat, recuerda, querido hermano, por eso es la oración, por eso son los milagros, por eso son las señales, porque están en el terreno de la fe, están en lo sobrenatural, en la dimensión que le pertenece a Dios. Estamos llamados a experimentar, a vivir y a practicar lo sobrenatural. Hechos 1:8 dice la palabra que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos ¿de qué? Del poder sobrenatural
de nuestro Dios. Entonces queremos hablarte de cómo se vive esa vida sobrenatural. ¿Qué significa vivir esa vida sobrenatural? Quiero hablarte de algunas cosas importantes de cómo vivir esa vida sobrenatural. En primer lugar, significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Vivir bajo la autoridad de la palabra del Señor. Tenemos en Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 8, el episodio cuando el Señor va al encuentro de Pedro, ¿verdad? Pedro y los discípulos habían intentado pescar toda la noche, pero todo esfuerzo resultó ser en vano. Ellos eran pescadores, diestros, expertos, ellos vivían de eso, pero toda la noche no habían pescado absolutamente nada. Pero cuando Pedro recibió la orden de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su ingrata experiencia, actuó bajo la autoridad y el poder de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos intentado pescar, pero no hemos logrado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es vivir en lo sobrenatural. Más en tu palabra echaré la red. Moverse en lo natural es moverse bajo la autoridad de la palabra de nuestro Señor. Cuando ellos obedecieron, vieron el milagro de Dios. Sus redes se rompían por la cantidad de peces, de manera que pidieron ayuda y aún así las barcas se estaban hundiendo por la abundancia de peces. En aquel momento era imposible que por la mañana hubieran peces en aquel lugar. Si toda la noche habían intentado encontrar algo, no lo habían logrado. Mucho menos posibilidad, cero posibilidad había que encontraran por la mañana. Para Pedro eso era algo ridículo. Para Pedro era algo, hermanos, completamente fuera de la realidad. Pero él obedeció por la palabra de Jesús. Muchas de las cosas que nosotros vamos a ejecutar va a parecer imposible. Muchas de las cosas que nosotros por las cuales vamos a orar, por las cuales vamos a actuar, va a parecer humanamente imposible. Pero es importante que nosotros actuemos en el poder de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Es importante que nosotros nos movamos en ese mover de la palabra de Dios. Cuando vieron esto, Pedro cayó de rodillas y reconoció la gloria y el poder de Jesús. La palabra del Señor es la autoridad para que podamos experimentar el camino de lo sobrenatural. Si no ponemos en práctica los principios de la palabra, las promesas de la palabra, el camino de fe que nos invita a vivir la palabra, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios y ser movidos en el camino y en el terreno de lo sobrenatural. Aunque la situación parezca imposible, tenemos la autoridad de la palabra para ver su gloria. Hermano amado, la palabra de Dios se mueve en lo sobrenatural. Como lo dijo Pedro, aunque lo he intentado humanamente toda la noche, y aunque para mis ojos y aunque para mi experiencia como pescador esto sea ridículo, en tu palabra echaré la red. Eso significaba que Pedro se estaba sometiendo a la autoridad de la palabra de Jesús. Si tú quieres vivir en lo sobrenatural, tienes que aprender a poner en práctica la autoridad de la palabra de Dios. Para ello, tienes que conocerla. Para ello, tienes que creerla. Para ellos, tienes que estar convencido de que Dios se mueve a través de su palabra. Si no, nada vas a poder ver. Bajo esta experiencia, Pedro fue llamado al ministerio de Jesús. Desde ahora, le dijo el Señor, serás pescador de hombres. Y en el día de Pentecostés, en el día cuando el Espíritu Santo se derramó en la primera predicación del apóstol Pedro, se entregaron 3,000 personas. Y luego, en el segundo mensaje de Pedro, unos días más nada más, lleno del Espíritu Santo, se realizó otra pesca de 5,000 personas más.
Pedro había aprendido la lección, que en el poder de la autoridad de la palabra, un puñado de 120 personas, llenos de la autoridad de la palabra de Dios, alcanzaron a más de 8,000 personas en el transcurso solamente de algunos días. Número 2, es importante que nosotros podamos, hermanos, dar del poder que se mueve en nuestro interior, que podamos dejar salir el poder que se mueve en nuestro interior. En Hechos capítulo 3, de versículo 3 al 8, nosotros encontramos esa gran historia, esa maravillosa historia cuando Pedro y Juan están subiendo a la hora de la oración a la puerta del templo llamada La Hermosa, ¿verdad? Y ahí ellos se encontraron frente a un paralítico que estaba todos los días llevados en ese lugar. Dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Pero miren lo que dice aquí Pedro, hermanos, y esto es lo que debe ser nuestra forma de actuar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Estaba en la puerta aquel hombre cojo de nacimiento que siempre estaba acostumbrado solo a recibir limosna. Durante toda su vida lo único que recibía limosna. El mundo está necesitado de ver milagros sobrenaturales, de ver el poder de Dios. Solamente hay millones de personas que solamente están recibiendo limosnas, cuando nosotros tenemos el poder de Dios para darles esa manifestación de los milagros del Señor. Él ya se había convertido en parte de ese paisaje natural de aquel lugar, hasta que algo diferente pasó aquel día. Pedro y Juan estaban llenos e investidos del poder de Dios. Cuando el cojo les pidió limosna, a ellos, los mismos, fijando en él sus ojos, les dijo, míranos, míranos. Eso era la autoridad que ellos tenían. Y entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Al instante se afirmaron los pies y sus tobillos. Gloria a Dios. El culto no iba a ser igual aquel día. El culto no iba a ser, la reunión no iba a ser la misma de siempre. Algo iba a pasar. Y es precisamente que gracias a ese milagro que 5,000 personas más vinieron al encuentro con el Señor, porque estaban sorprendidos de haber visto a ese hombre cojo de nacimiento que ahora saltaba, alababa y glorificaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, no tenemos oro ni plata, tenemos algo mucho más potente, mucho más poderoso que el oro y la plata. Tenemos el poder de Dios que vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, listo para que nosotros en la autoridad del Señor lo dejemos salir. Recuerda, para vivir en lo sobrenatural, deja salir el poder que vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y a través de la fe, tú te vas a poder mover en esa dimensión. No tienes plata, no tienes oro, pero tienes un poder que el mundo necesita, que la gente está necesitando, el poder maravilloso de Dios. Tenemos más que dinero, tenemos más que cualquier otra fuerza. Tenemos el poder de Dios viviendo en nuestras vidas. Dejemos que ese poder sobrenatural fluya hacia afuera y se manifieste en milagros, en señales, en prodigios, en la vida de las personas que están necesitando, hermanos, no una limosna, sino la manifestación del poder sobrenatural de nuestro Dios. Número 3. Significa caminar por encima de todas las circunstancias.
En Marcos capítulo 4, del verso 35 al 41, dice la palabra de Dios, hermanos, nos narra la palabra del Señor, que el Señor había llegado la noche cuando les pidió a sus discípulos que partan al otro lado del mar, al otro lado de la ribera. Entonces se levantó, dice la palabra, una gran tempestad, que las olas entraban en la barca de manera que se estaba hundiendo la embarcación. Los discípulos hicieron todo lo posible para salvar la barca, ya no sabían más qué hacer, y cuando ya no pudieron hacer más, acudieron al Señor, que estaba durmiendo en la popa. Hermanos, Jesús no es movido por la tormenta. Jesús es el Señor de la creación. Él está por encima de toda la creación. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por encima de las circunstancias, por encima de todas las circunstancias. No podemos vivir debajo de las circunstancias ni a la altura de ellas. Tenemos que aprender a vivir por encima de ellas. Los discípulos estaban asustados, estaban amedrentados, estaban llenos de temor, llenos de pánico, y el Señor estaba durmiendo y el Señor placía, tranquilo, descansando, porque Él estaba confiado, porque Él es el Señor, Él es el dueño. Y si Él, hermanos, estaba ahí, esa barca jamás se podía hundir. Jamás podía hundir a su Creador, a su Señor, al soberano del mar, del viento y de todo lo creado. Gloria a Dios. Hermanos, ellos fueron a buscar al Señor y le reclamaron en un tono todavía un poco sarcástico: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de ahogarnos? Entonces Jesús se levantó y, hermanos, le habló al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Y en ese instante hubo una gran calma y los discípulos se quedaron atemorizados y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Y Jesús los reprendió: ¿por qué están asustados? ¿Cómo, acaso no tienen fe? Ustedes hubiesen podido reprender al mar, reprender al viento. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos la autoridad en parte de Dios para hacer callar y enmudecer las tormentas que nos presentan en la vida, las cosas que se nos presentan alrededor de nuestra embarcación, pero muchas veces nos llenamos de temor, muchas veces ni nos damos cuenta que el Señor de la vida está allí presente con nosotros. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a pensar que no vamos a poder y nos asustamos e ignoramos que Dios está con nosotros. El Señor estaba durmiendo allí en la popa. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de toda la creación. Él está por encima de la creación, está por encima del mar, por encima de la tormenta, por encima de cualquier circunstancia. Hermanos, tenemos que vivir en lo sobrenatural porque no podemos dejarnos atrapar por las circunstancias. Tenemos un Dios que nos ha dado la autoridad para caminar sobre las aguas, para caminar sobre el viento, para caminar sobre la tormenta, para que en medio de todas circunstancias podamos saber que Dios se va a glorificar. Decidamos vivir en lo sobrenatural. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice la palabra: después de que se enumera a los hombres de la fe, todos ellos dieron testimonio de vivir en la fe y del camino sobrenatural. Ahora ellos se han convertido en esa inmensa nube de testigos que espera que nosotros también nos comportemos de la misma manera. Hermano, recuerda, Dios se agrada de ti cuando tú actúas por medio de la fe. Si no hay tribulaciones, ¿para qué necesitas la fe? Si no hay luchas, ¿para qué necesitas la fe? Si no hay desafíos en tu vida, ¿para qué necesitas la fe? Si no hay, hermanos, objetivos, metas grandes en tu vida, ¿para qué necesitas la fe? La fe precisamente lo necesitas para superar todos los momentos tormentosos a lo largo de tu vida. Hermano, usa
tu fe, usa la autoridad de la palabra y muévete por encima de las circunstancias que Dios nos ha llenado de su poder y de su gloria. A través de Hechos 1:8, te lo vuelvo a repetir, Él nos ha llenado de su presencia para ser testigos de su poder. Gloria a Dios. Cuando sus discípulos estaban a la expectativa de lo que iba a suceder antes que Jesús sea tomado a los cielos, Jesús les dijo: no se preocupen por eso, pero ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha investido del poder de lo alto para dar testimonio de su poder sobrenatural que vive en nosotros. Amado hermano, tú puedes dar más que la plata y el oro. Tienes el poder de Dios que vive en ti para que la gloria de Dios se manifieste y el Señor sea glorificado. Que Dios te bendiga grandemente.